Hoy vamos a... El mensaje de hoy se llama de enfermos y muertos, así que es una cosa un poco bastante actual, pero quizá un poco de mal rollo y quizá estáis pensando, pero bueno, estamos hoy en Domingo de Resurrección, estamos hoy con buenas noticias. ¿Qué haces hablando de enfermos y muertos un día como hoy? Pues 161.852 personas hay ahora mismo notificadas como que están infectadas en nuestro país. No sé si era ayer o antes de ayer, estaba escuchando que habían acudido gente en la noticia que había acudido gente con síntomas leves al médico, casi 1 millón de personas. Y ha habido otras muchas personas que han tenido síntomas leves y que no han ido al médico por miedo sencillamente a ir al médico. Y ha habido muchas personas que se han infectado de coronavirus y que no han tenido síntomas apenas. Y algunos que no han tenido síntomas ninguno. Probablemente yo creo que estos 161.852 personas infectadas en nuestro país, más bien algo más real, sería que estuviéramos hablando de millones de personas ya infectadas. Y no sé, quizá lo sabremos cuando van a hacer algunas pruebas a la gente para ver quién lo ha pasado, quién ha generado anticuerpos y tal, y quizá en ese momento sabremos más a ciencia cierta el alcance de esta enfermedad en nuestro país. Pero la cosa es que la infección ha sido impresionante, enorme, grandísima. Y pues da miedo, ¿verdad? ¿Cuántos muertos llevamos? Ahora mismo, lo he mirado ahora hace un momento. 16.353. Y de nuevo, es casi con toda probabilidad, estamos hablando de mucho más. Probablemente algo así como el doble más, porque ha habido muchas personas que no se han contabilizado. Solamente son las personas que ya se había diagnosticado antes, que luego han muerto, los que aparecen ahí. Pero mucha gente y en residencias de ancianos y la verdad que es algo terrible, terrible toda esta situación de esta enfermedad. Pero vamos a leer rápidamente el Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a leer 44 versículos hoy. O sea, tenemos una historia larga. Vamos a intentar ir lo más rápido posible. Juan, capítulo 11, a partir de versículo 1, dice así. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Este que dice en el versículo 2, luego lo vemos en el capítulo 12. Lo está diciendo, pero lo registra en el capítulo 12. Las hermanas entonces mandaron decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte, ¿y vas otra vez allá? Jesús respondió, ¿no hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está con él. Dijo esto, y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso, les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús,
Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos, decían, mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Vamos ahora. Señor, te quiero dar muchas gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo y muchísimas gracias por este episodio tan emocionante, tan apasionante, tan conmovedor. Y te quiero rogar que tú nos enseñes por medio de esto, por medio de tu Espíritu, Señor, que tú nos enseñes pues realmente a aprender un poco más de quién es tu Hijo Jesucristo y de qué manera nos afecta a nosotros como sus siervos. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí tenemos esta historia bastante larga, 44 versículos, pero muy conmovedora, muy apasionante y yo creo que muy apropiada para el tiempo que estamos viviendo. Y ya desde el principio se nos habla de un hombre que estaba enfermo. Este hombre era de Betania. Betania, pues lo vemos un poco más adelante, era un pueblecito que estaba muy cerca de Jerusalén, más o menos a 3 kilómetros. Y pues eso nos explica, por ejemplo, que habían venido mucha gente de Jerusalén a acompañar a las hermanas. Por ahora no sabemos nada, Juan no nos ha dicho hasta este momento nada acerca de este Lázaro ni de sus hermanas. No sabemos nada por el Evangelio de Juan, pero el Evangelio de Juan fue escrito unos 20 años después que el resto de los Evangelios, por lo menos 20 años. Y el resto de los Evangelios sí que nos hablan de Marta y María, así que muy probablemente la gente que lo leyera por primera vez ya conocían a estas 2 mujeres, estas amigas de Jesús, Marta y María, estas hermanas. Y bueno, a continuación sí que nos habla un poco de María en el capítulo número 12, que es lo que dice el versículo 2, que le ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos, yo creo que muy probablemente en agradecimiento por lo que había hecho por esta familia, Jesús. Así que Jesús estaba al otro lado del Jordán, en la tierra de Judea, estaban ya en un punto en el que estaban intentando matarle, habían estado a punto de apedrearle, ya lo recuerdan los discípulos en este texto que hemos estado leyendo. Entonces habían ido al otro lado del Jordán y allí estaba Jesús ministrando cuando recibió un mensajero que habían enviado las hermanas de Lázaro, porque Lázaro estaba muy enfermo. Entonces habían enviado a un mensajero porque ellas sabían que su hermano estaba tan enfermo que probablemente esto tenía muy mal final, la cosa estaba muy fea. Así que si alguien podía ayudarles, desde luego ese era Jesús. Ellas conocían a Jesús, ellas respetaban a Jesús y ellas sabían que Jesús tenía poder para
curar las enfermedades. Así que enviaron al mensajero para que fuera y decirle a Jesús, versículo 3, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Y pues Jesús amaba a este hombre. Las hermanas de Jesús, las hermanas de Lázaro, pues envían a este mensajero. Y Jesús, cuando recibe estas noticias, él da un mensaje para que se lo devuelvan a estas hermanas que están tan preocupadas. Y el mensaje es este: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Qué bien, ¿no? Parecía que todo iba a salir bien. Esta enfermedad no era para muerte, así que Jesús sanaría a Lázaro, Lázaro no moriría y todo iba a seguir bien, todo iba a salir bien. Así que el mensajero fue a transmitir este mensaje a las hermanas de Lázaro. Y pues Jesús amaba profundamente a esta familia. Vemos en el versículo 5, dice Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Eran personas muy queridas para Jesús, muy cercanas para Jesús. Pero hay aquí algo que parece una contradicción. Jesús amaba tanto a esta familia, tanto les amaba, que cuando lo oyó, versículo 6, tanto les amaba, que cuando oyó que estaba tan enfermo su hermano, se quedó 2 días más en el sitio donde estaba. Si alguien a que no más está sufriendo y tú puedes hacer algo para solucionarlo, ¿no sería lo bueno que lo hicieras? Que fueras a donde está esta familia, este hombre que tanto amas, con sus hermanas que tanto amas, y les ayudes y sanes a este pobre hombre que está sufriendo y sus hermanas que están con miedo de que pueda fallecer su querido hermano. Así que, pues se quedó 2 días más. Jesús no se movió de donde estaba en ese momento. Así que, pues supongo que los discípulos ya pues pensarían, pues ya está, si Lázaro se va a curar, Lázaro no va a morir, pues ya está, nos olvidamos del tema, seguimos en esta zona, aquí no hay tanto peligro como la zona cerca de Jerusalén, donde están intentando matar a Jesús, pero aquí estamos bien. Así que pues nos vamos a quedar aquí. ¿Qué pasó? Que 2 días después Jesús les dijo, venga, nos vamos a Judá, vamos a la tierra de Judá, vamos a Betania, allí, justo al ladito de donde me quieren a mí matar. Venga, coger los bártulos y nos vamos. Y los discípulos no entendían por qué, pero ¿qué está pasando? Pero si Lázaro no va a morir, porque ya lo has dicho, que Lázaro no va a morir, pero en cambio tú sí que corres mucho peligro si vas allí, pues ¿por qué vas allí? Es que no tiene ningún sentido. No me parece una estrategia muy inteligente. Solamente tenemos que perder, no hay nada que ganar. Tu amigo ya no va a morir. Entonces, ¿por qué vamos? Pero Jesús les dice, pues no tenemos mucho tiempo para meternos exactamente esto, un poco enigmático que dice Jesús en el versículo 9, dice, no hay 12 horas en el día, si alguno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si alguno anda de noche tropieza porque la luz no está en él. ¿Qué está queriendo decir Jesús con esto? Pues no me voy a meter mucho en por qué yo pienso que está diciendo esto, pero yo creo que lo que Jesús está diciéndoles es que no hay lugar más seguro en el que estar que en el centro de la voluntad de Dios. El Jordán no va a hacer que estén más seguros, estar al otro lado del Jordán, no va a hacer que estén más seguros que si están en el mismo templo de Jerusalén, donde hay un montón de gente intentando matarle. No hay lugar más seguro que estar haciendo lo que Dios te pide que hagas. Ese es el lugar más seguro del mundo. Y en cambio, si tú, por muy seguro que creas que estés, si tú estás llevando la contraria a la voluntad de Dios, ese es el lugar más inseguro en el que puedes estar. Si tú estás obedeciendo a Dios, vas a estar seguro. No porque no te vaya a pasar nada malo, probablemente te vayan a pasar cosas malas, sino porque Dios te va a proteger. Porque aún en medio de las cosas incómodas que te pasen o dolorosas que te pasen, puedes saber que Dios lo está controlando todo y que Dios lo va a usar para bien. Entonces, no hay lugar más seguro que estar en el centro de la voluntad de Dios. Y a continuación, pues no sé, para ponerles un poco en contexto, a sus amigos les dice, bueno, pues nuestro amigo Lázaro se ha dormido,
pero voy a despertarlo. Y entonces, pues no sé si los discípulos quizá piensan que si es una pregunta del trivial o algo, pues una afirmación así un poco aleatoria, pues a mí qué más me da que se haya dormido, ¿no? Pues es normal, si está malito, pues habrá dormido. No entendieron, ellos pensaban que estaba hablando literalmente de que se estaba echando la siesta Lázaro. Así que, pues ya está, no hay de qué preocuparse, ¿no? Pero no, luego Jesús les pone en un contexto apropiado. No estáis entendiendo. Lázaro ya está muerto. Punto. Está muerto ya. Así que vamos para allá. Y pues no hay mucho, no podían entenderlo. Los discípulos estaban un poco perdidos. Aquí en medio de todo esto tenemos incluso la afirmación de Tomás. No sabemos un poco si es irónica o es en plan valentía, confiando en Jesús, o porque es un poco, no estaban entendiendo muy bien qué es lo que estaba pasando allí. Y Tomás dice, pues venga, vamos todos con Jesús para que nos maten a todos y ya está. Venga, hala. Así que llegan a Betania. A partir del versículo 17, llegan a donde estaba esta familia tan querida de Jesús. Y nos dice que Lázaro llevaba ya muerto 4 días. 4 días. Esto significa que el mensajero, cuando salió, al poco de que salió el mensajero, ya había muerto Lázaro. Cuando el mensajero llegó donde Jesús y le estaba diciendo que Lázaro estaba enfermo y tal, Lázaro ya estaba muerto para ese entonces. Así que supongo que cuando el mensajero volvió con el mensaje, pues tan bonito, que esta enfermedad no es para muerte, es para gloria de Dios, habría sido un poco, por decirlo de alguna manera suave, enigmático para estas hermanas que estaban sufriendo la muerte de su hermano y que venga el mensajero de parte de Jesús y les diga, esta enfermedad no es para muerte, pero ¿cómo que no es para muerte si ya tenemos a mi hermano enterrado? Normalmente en estas latitudes y en este tiempo se enterraba a los muertos en el mismo día en que morían, porque hacía calor y enseguida empezaba a descomponerse el cuerpo. Y si esta enfermedad no es para muerte, ¿por qué está muerto? ¿Pero qué está pasando? Pero es que no estoy entendiendo nada. Normalmente los judíos, en este tiempo, lo sabemos por los escritos de los rabinos, tenían 7 días de luto. Cuando moría una persona, se le enterraba en un sepulcro, normalmente era como una cueva excavada en la piedra y se ponía una piedra delante a modo de puerta. Y durante los primeros días, según el pensamiento rabínico, se llamaban los días de llanto. Durante estos 3 días de llanto, se pensaba que el espíritu deambulaba por el sepulcro, cercano siempre al cuerpo, porque estaba esperando la oportunidad de que quizá podía haber algún resquicio, alguna manera en que pudiera volver a entrar al cuerpo y pudiera volver a la vida. Así que los familiares permanecían junto al sepulcro durante estos 3 días, porque de esta manera podían estar más cerca del alma del difunto y podían acompañarle en este momento tan difícil en el que estaba un poco desconcertado viendo que no podía volver a entrar al cuerpo. Pero al 4.º día, ya cuando el alma veía que el cuerpo estaba empezando a cambiar, a descomponerse, ya la cosa parecía bastante fea, pues ya se iba, abandonaba definitivamente el cuerpo y entonces ya no había manera en que los familiares pudieran estar cerca del alma de su ser querido. Entonces comenzaban los 4 días de lamento. Estos días de lamento era algo muy, muy intenso, en el que pues, se golpeaban el pecho y gritaban y lloraban con gritos, lamentándose porque definitivamente se habían separado del ser querido. Y Jesús llegó en el 4.º día. Así que cuando Jesús llegó, estaban Marta y María en la fase más desesperanzadora del luto, acompañada por gente que había llegado de Jerusalén para acompañarlas en este momento tan difícil, en el que ya no estaba ni el alma del difunto, ya toda esperanza se había perdido. Así que cuando Marta vio que Jesús se estaba acercando, o se enteró, fue corriendo donde él y le dice, Señor, versículo 21, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella tenía una confianza total, que si Jesús hubiera estado allí presente, si Jesús hubiera llegado 4 días antes, su hermano Lázaro seguiría vivo,
porque Jesús tiene poder para sanarle. Jesús le habría sanado. Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Pero supongo que habría estado pensando, meditando en la respuesta que le envió Jesús por medio del mensajero. Esta enfermedad no es para muerte, pero ¿por qué está diciendo esto Jesús? Y quizá albergaba la esperanza de que este Jesús que puede sanar a los vivos, quizá puede resucitar a los muertos. Y quizá con este vaga esperanza, pero preciosa esperanza, le dice, versículo 22, aún ahora yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Parece que alberga una pequeña esperanza, una esperanza débil, pequeñita, pero una esperanza de que Jesús pudiera revertir, darle la vuelta a esa pesadilla que ella estaba viviendo. Y parece que Jesús le afirma en esta esperanza. Dice el versículo 23, tu hermano resucitará. Lázaro va a resucitar. Y ella tiene la esperanza y Jesús le ha afirmado en esta esperanza. Pero parece que ella está dudando, no sabe bien qué creer, le encantaría creer en Jesús, pero es que sería tan bonito, parece demasiado bonito para ser verdad. ¿Cómo que va a resucitar Lázaro? Y entonces ella, quizá un poco por racionalizar, y después de todo el dolor que ha tenido, racionalizar esta esperanza que tiene, le dice, sí, va a resucitar, sí, va a resucitar en el futuro, ya cuando sea en los últimos tiempos, cuando todo el mundo vaya a resucitar. Sí, yo sé que va a resucitar. Los judíos tenemos esta esperanza de que al final va a haber una resurrección, pero es que resucite ahora mi hermano parece demasiado bonito para ser verdad. Jesús le dice, versículo 25, y fijaos, esta afirmación creo que es el epicentro, es lo más importante de toda esta historia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Jesús es la causa. Jesús es el manantial, es la fuente de toda vida. Él es la fuente de la resurrección. Él es la fuente de la vida eterna. Todo el que cree en Él puede tener la seguridad de que tiene la vida. Si Jesús vive, todo el que cree en Él vive. Por la sencilla razón de que Jesús vive. Ahora, todo el que no cree en Él, todo el que no le tiene a Él, lo único que tiene es la muerte y la desesperación. Jesús es el que creó la vida. Jesús es el que derrotó la muerte. Él no solamente es la resurrección en el día futuro, como es lo que pensaba Marta en este momento. Es que Jesús es la resurrección y la vida en todo momento. Jesús es el triunfador sobre la muerte en todo momento. Así que aquí tenemos luego a continuación la afirmación que tiene Marta en este momento. No tiene ningún desperdicio. Versículo 27, dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, que tú eres el enviado, que tú eres la cristalización de toda nuestra esperanza, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, que según la teología de Juan, todo lo que llevamos viendo en el Evangelio de Juan, quiere decir el que tiene la misma esencia de Dios, el que es Dios mismo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo, el que ha sido prometido y que ha venido. Este eres tú. Y habiendo dicho esto, pues se fue corriendo a avisar a su hermana que el Señor, el Maestro, estaba aquí. Así que, en cuanto se enteró María de que Jesús estaba allí, salió corriendo y cuando le vio se tumbó a sus pies, se echó a sus pies, no solamente reconociéndole como Señor, sino yo creo que sobre todo como una expresión sincera del profundo dolor que estaba experimentando en ese momento. Y vio a una persona a la que amaba, vio a una persona en la que podía confiar y sencillamente se derrumbó a sus pies. Todo el dolor que había tenido acumulado por la muerte de su querido hermano, toda la desesperación de estar intentando buscar una solución y buscar a Jesús. Jesús nos puede ayudar, Él puede sanar a mi hermano, Él puede hacer que no muera. Y resulta que no llega a tiempo y mi hermano está muerto.
y ya está muerto y ya no hay nada que podamos hacer por él. Y con este dolor en su corazón se echó a los pies de Jesús y le dijo, curioso, lo mismo que le dijo su hermana Marta unos minutos antes, Señor, versículo 27, perdón, versículo 32, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Supongo que esta conversación la habían tenido entre Marta y María, era lo que habían tenido en la mente constantemente. Si Jesús hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Por eso fue lo que le dijo a Jesús. Y aquí tenemos uno de los relatos más, yo creo, más conmovedores y más emotivos de toda la Biblia. Aquí tenemos a Jesús siendo testigo de primera mano del profundo dolor de las personas a las que tanto amaba. Cómo se estaban hundiendo en este túnel de desesperación, en este valle oscuro del que no sabían cómo salir. Este dolor por la pérdida de su ser querido, mirando a su alrededor y viendo que incluso aquellos que confiaban en él, incluso Marta que había confiado, que había dicho que ella sabía, por decirlo de alguna manera, que Jesús podría resucitarle si se lo pidiera a Dios, pero era tan pequeña la esperanza, era tanto el dolor que tenía en su corazón, estaba tan arraigado en su mente. Incluso las personas que más le querían estaban siendo llevadas presas por la desesperación. Y aquí tenemos a Jesús profundamente conmovido por todo esto. Todo lo que veía a su alrededor era desesperación, era horror, era dolor, era negrura, era muerte. Y esto conmovió profundamente a Jesús. Literalmente dice que se sacudió en su espíritu cuando en el versículo 33 se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Literalmente se sacudió en ese espíritu, como un terremoto. Es la misma palabra que se usa para un terremoto. De hecho, hay algunas versiones y algunas traducciones y algunos comentaristas que lo traducen como enfadarse. Y tiene sentido, porque Jesús tenía un plan tan bonito para la humanidad, tan perfecto, que al ver cómo Satanás está saliendo con la suya, y cómo está llenando todo de muerte y de destrucción, y de dolor, y de desesperación, estaba enfadado por cómo estaba sucediendo las cosas. Pero yo creo que, quizás, podría ser que estuviera enfadado, pero yo creo que este sacudirse, y este dolor, y este llanto de Jesús, dice el versículo 35, Jesús lloró. Yo creo que este llanto, estas lágrimas de Jesús, es una expresión enorme del dolor, de la emoción, por Marta, por María, por Lázaro, por los que estaban allí sufriendo. Para Dios, el dolor no es solo un medio para obtener un fin. Para Dios, nuestro dolor, el dolor por el que pasamos, el dolor por el que está pasando, tanto dolor por el que está pasando tantas personas en nuestro país y en nuestro mundo, es una gran tragedia. Dios sabe empatizar, simpatizar con nosotros en nuestro dolor. El dolor es una tragedia, la muerte es una tragedia, pero de la que se puede obtener algo maravilloso. Él puede cambiarlo en algo maravilloso, pero eso no niega la realidad del dolor. Yo creo que estas lágrimas de Jesús nacieron del más profundo, del más puro amor del universo. Tanto es así que los judíos que había a su alrededor dijeron, mirad cómo le amaba, mirad cómo amaba a su amigo Lázaro. Así que, pues, Jesús, dice el versículo 38, de nuevo profundamente conmovido, con este sentimiento a flor de piel, con este momento de poder sentir todo el dolor que había a su alrededor y la miseria que había a su alrededor, fue a la tumba, delante de la tumba. Y todos fueron con él porque pensaban que iba allí a llorar a su querido amigo, a decirle un adiós definitivo. Pero Jesús, delante de la piedra que guardaba la tumba, le dijo a su hermana que abrieran la tumba, que la abrieran. Y su hermana dijo, pero, ¿qué dices? Ya hace 4 días que murió, ya hiede, ya está en pleno proceso de descomposición, huele muy mal.
Imagínate qué momento más emotivo, más cargado de emoción. La hermana diciéndole que mi hermano está pudriéndose. Jesús le dice, versículo 40, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Una y otra vez Jesús comenzando con el mensaje que les envió por medio del mensajero. Siguiendo cuando le dijo, yo soy la resurrección y la vida, tu hermano va a resucitar. Si crees, verás la gloria de Dios. Así que al final ella accedió, desde luego tuvo que acceder, si aunque no nos lo diga claramente, pero si no, no habrían abierto la tumba, si no lo hubiera aprobado su hermana. Así que delante de la tumba abierta, Jesús se puso a orar en voz alta. Su intención era que todo el mundo lo escuchara. El propósito de esta oración era que todos alrededor se enteraran de lo que estaba ocurriendo allí. Porque lo que está pasando aquí, el hecho de que lo que vaya a pasar con Lázaro, eso no es lo importante en esta historia. Lo importante en esta historia es a lo que apuntaba eso. Jesús oraba en alto para que todo el mundo supiera que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es el que tiene el poder para destruir la muerte, que Jesús es la resurrección y la vida. Por eso, como digo, lo importante en este texto es que Jesús diga, yo soy la resurrección y la vida. No que Jesús resucite a Lázaro, que Jesús resucite a Lázaro es una prueba de lo que él ha dicho, que él es la resurrección y la vida. Aquí el milagro no es lo importante. Aquí el milagro es un medio para obtener un fin. Lo importante es aquello a lo que apunta el milagro. Así que habiendo dicho esto, dice el versículo 43, es decir, habiendo puesto el milagro en su correcto contexto, como una señal que apunta a la gran realidad de que allí estaba el Señor de la vida, el Señor de la muerte, el que reina sobre la vida y sobre la muerte, el que es el Señor, el que es la resurrección y que es la vida. Jesús le ordenó a Lázaro que saliera fuera. Y tal es el poder. Me gusta mucho una afirmación, algo que decía Agustín de Hipona. Él decía, si aquí en este versículo 43, cuando dice Lázaro, ven fuera, si Jesús no hubiera dicho Lázaro, si solamente hubiera dicho ven fuera, todas las personas del mundo que estaban muertas se habrían levantado en ese momento, porque el que allí estaba era el Señor de la vida, era el Señor que tiene la capacidad de el que es la resurrección, el que tiene el poder absoluto sobre la muerte. Le ordenó a Lázaro que saliera fuera. Y cuando Lázaro salió, inmediatamente Jesús no permitió que allí la gente estuviera dilucidando, pues qué es lo que ha pasado, qué maravilla, y entrevistando a Lázaro. No. Desatadlo, versículo 44, y dejadlo ir. Lo importante no es esto. Lo importante es lo que afirma, a lo que apunta. Que este que estaba muerto vive. Nos enfrentamos a una enfermedad que da miedo, ¿verdad? El coronavirus da miedo. Ver a tanta gente sufriendo a nuestro alrededor da miedo. Ver el número de muertos da mucho miedo. Vivimos en un medio de un tiempo de enfermos, de muertos. Vivimos en un tiempo de miedo, un tiempo de desesperación. Y yo creo que no hay mejor momento que este de miedo, de muerte, de enfermos, para poder escuchar, resonar en nuestras mentes constantemente las palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el manantial caudaloso de vida abundante. Aunque estés en medio de un desierto, de muerte, de penurias, de enfermedad, aún en el peor de los futuros imaginables, yo soy la resurrección y la vida perfecta. Y recuerda que Jesús dijo esto cuando se lo dijo a su hermana Marta, en medio de uno de los momentos más horribles que se nos pueden imaginar.
Un momento rodeado de enfermedad, de llanto, de muerte, de luto, de gritos de horror. Que Jesús sea la resurrección y la vida no depende de la situación. De hecho, el hecho de que Él sea la resurrección y la vida brilla mucho más, tiene muchísimo más sentido en medio de un momento de oscuridad, de muerte, como el que estamos viviendo nosotros ahora mismo. No tengas miedo. No tengas ningún miedo al coronavirus. De hecho, si hay algo en lo que están de acuerdo todas las personas, tanto las dos hermanas de Lázaro como los judíos que estaban allí acompañándolas, es que Jesús tiene poder sobre la enfermedad, ¿verdad? Si Jesús hubiera estado allí, habría sanado a Lázaro, porque Jesús puede sanar la enfermedad. Para él no hay ningún problema en sanar enfermedades. No tenemos que tener ningún miedo al coronavirus. Él tiene poder sobre la enfermedad. No tenemos que tener ningún miedo al coronavirus, pero tampoco tenemos que tener ningún miedo a la muerte. Ningún miedo. Jesús se está declarando en este texto como el vencedor, el erradicador de la muerte. Hoy mismo estamos celebrando la demostración perfecta, increíble que Jesús hizo de que Él es la resurrección y la vida. Porque hoy recordamos que su tumba está vacía. Como por cierto, sigue hoy en día. La tumba de Jesús está vacía, pero eso también significa que nuestra tumba, todos los que hemos creído en Él, nuestra tumba también estará vacía. Esta enfermedad no es para muerte, decía Jesús. Es decir, esta enfermedad, el final de esta enfermedad, no será la muerte. Incluso aunque haya algo de muerte por el proceso, pero el final no será la muerte. Todas las personas que han creído en Cristo, ¿sabes? Tu final no será la muerte. Y esto mismo lo podemos decir del coronavirus. Versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Jesús constantemente está diciéndoles, me alegro de no haber estado. Él, como amaba a Marta, a su hermano y a Lázaro, a su hermana y a Lázaro, pues se quedó 2 días más. Y podemos pensar, ¿pero por qué lo hizo? Porque él no estaba pensando en lo bueno, él estaba pensando en lo mejor. Él quería que ellos fueran testigos de que Jesús no solamente es el Señor sobre la enfermedad, Él es el Señor de la muerte. Nuestro futuro está junto a Él, porque Él es el que es la vida. Hemos dicho, no tengas miedo a la enfermedad, no tengas miedo a la muerte. Quizá uno de los miedos más grandes que estamos viviendo ahora mismo en este tiempo de confinamiento es miedo a estar solo. No tengas miedo a estar solo. Aquí tenemos un momento dramático, un momento muy emotivo de la vida de Jesús. El versículo más corto de la Biblia, versículo 35, Jesús lloró. ¿Sabes? Esta misma raíz de cuando la palabra lloró la encontramos también en la palabra lágrima en Apocalipsis 7:17, donde nos dice que este mismo que lloró enjugará toda lágrima. Es por su sufrimiento que Él puede entendernos, que Él puede ser perfectamente este hombro sobre el que llorar. De hecho, es por su muerte que Él estará acompañándonos de la mano en nuestra muerte, el día que crucemos ese umbral. La muerte no es algo malo para el creyente. Dice, por ejemplo, el Salmo 116:15. Dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Dice Filipenses 1:21. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él está con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Él está con nosotros en los momentos más trágicos de nuestra vida. Él está con nosotros entendiéndonos y ayudándonos.
y Él estará con nosotros en el día final, llevándonos de la mano. Es por esto precisamente que podemos decir, junto con el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ahí a mi lado tú estás, porque tú has pasado por lo mismo y puedes llevarme de la mano. Y tú sabes cómo salir de esta, y tú sabes incluso cómo salir de la tumba, y tú me vas a sacar contigo de la tumba. Vivimos en un tiempo con una enfermedad que puede ser muy fastidiosa. Tener que quedarnos en casa. Puede ser letal, pandémica. Da muchísimo miedo, ¿verdad? Pero nuestro Señor es más poderoso. Él es más poderoso que la muerte. Él ha vencido a la muerte. Él es el rey sobre la muerte. Esta enfermedad, desde luego, podemos ver que ha escapado totalmente al control de nuestras autoridades. Pero no ha escapado al control de Dios ni por un segundo. Tú y yo podemos vivir tranquilos, confiados, creyendo en este que es la resurrección y la vida. Confiar nuestra vida al que es la fuente de toda vida. Esta enfermedad no será para muerte, sino para la gloria de Dios. Y sabes, esta es una realidad para todas las personas que han creído en Cristo. Esta enfermedad que estamos viviendo no es para muerte, no lo es. Pero sabes, esto también puede ser una realidad para las personas que aún no han creído en Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque Dios nos habla. No activéis el sonido. Dios nos habla en medio de nuestro dolor. Decía C.S. Lewis que el dolor es el megáfono de Dios. Dios nos grita en medio de nuestro dolor. Si tú no has creído en Cristo, quiero que tengas una cosa clara. Dios te está gritando por medio del COVID-19. Por medio de este confinamiento, por medio de todo el dolor a tu alrededor, incluso del dolor que estás sufriendo tú. Dios está gritando a tu corazón. Dios te está suplicando que creas que Jesús es la resurrección y la vida, que Él es el que puede librarte de la muerte que tú te has ganado por tu pecado. Pero Él es el que puede librarte de esta muerte. Él es el que derrotó la muerte y el que derrotará tu muerte si tú crees en Él. Y sabes, lo ha demostrado más que sobradamente, levantando a Cristo de entre los muertos. Lo ha demostrado completamente. Me gustaría que termináramos juntos cantando una última canción. La tengo aquí. Vamos a cantar juntos esta canción. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió
Señor, te quiero dar muchas gracias por ser el vencedor de la muerte. Muchísimas gracias, porque no tenemos que tener miedo a nada. Tú eres el gran Señor, tú eres el gran Rey. Ayúdanos a tener confianza, a celebrar que tenemos un Dios vivo, un Señor victorioso. Y te quiero pedir por cada una de las personas que están aquí y que no, Ha cogido mis juguetes, mis zapatos. y que no ha creído en tu Hijo Jesucristo como su Salvador. Te quiero pedir que por medio de tu Espíritu Santo tú les convenzas de pecado, de justicia y de juicio, y que al final tú puedas hacer que esta enfermedad no sea para muerte, sino para la gloria de Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo.